¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hacer una pequeña retroalimentación del tema que nosotros revisamos, ¿no? Bien, como ustedes saben, en la anterior clase nosotros estábamos revisando un poquito acerca directamente de el Imperio Romano e inicios también del Imperio Bizantino, ¿no? Ahora, recordarles también, ¿sí? Que prácticamente, como ustedes saben, el Imperio Romano fue una de las grandes civilizaciones de la antigüedad. Además de ello, nos ha dejado pues grandes aportaciones arquitectónicas, ¿no? Sin embargo, en los últimos años de vida del Imperio Romano tuvo diferentes crisis y una de ellas se establece directamente a raíz de la división del Imperio Romano, ¿no? Realizada en este caso por Teodosio. Sí, como ustedes saben, prácticamente Teodosio en el año 395 después de Cristo dividió el Imperio Romano en dos facciones importantes en honor a sus dos hijos, ¿no? Arcadio, que prácticamente gobernaba los territorios de Grecia, Macedonia, Turquía, Siria, Palestina y Egipto, y la capital directamente fue Constantinopla. Y Honorio, en este caso, que era el hijo menor, y fue dado los territorios, en este caso, ¿no? De Italia, de Francia, de España, Portugal, Inglaterra y el norte de África. Y la capital prácticamente fue la ciudad de Milán, ¿no? Miren, por ejemplo, acá nosotros podemos establecer lo que es directamente, ¿sí? El territorio en su momento del Imperio Romano, ¿no? Miren, de este lado prácticamente quedó dividido el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente, ¿no? En donde prácticamente se hicieron cargo los dos hijos de Teodosio. Ahora, si bien es cierto, aquí directamente a raíz de la gran división, empezó Roma a tener una decadencia muy fuerte en los productos, ¿no? En la comercialización de los productos. Aquí directamente podemos establecer que los recursos poco a poco fueron mermándose. Además de ello, la actividad económica, en este caso que utilizaban los romanos para facilitar era el uso, en este caso, de las monedas en general, ¿no? Miren, por ejemplo, acá nosotros tenemos algunas imágenes de las primeras monedas romanas en donde podemos establecer, ¿no? No pueden ser redondas a la perfección, pero lo más importante es que destaca directamente lo que es el rostro de los emperadores, ¿no? Y esta moneda prácticamente era utilizada para las transacciones comerciales. Sin embargo, en este caso, a raíz de la inflación de los productos, a la escasez directamente de los recursos, las monedas directamente empezaron a perder su valor, ¿no? Y Roma como tal empezó a tener una decadencia muy fuerte y en los últimos años empezaron a practicar lo que es el trueque, ¿no? Situación que era una calamidad bastante grande, ya que los romanos mantenían una organización, una política, una estabilidad social, ¿no? Sin embargo, a raíz de esta gran división del territorio, la mayoría de pueblos bárbaros, en este caso, empezaron pues a atacar los territorios del Imperio Romano, ¿no? Que en su momento tenían pues un ejército sumamente grande, tenía un ejército de conquista, el ejército de los legionarios que se les conoce, prácticamente pues conquistaban todos los territorios, ¿no? Pero los romanos eran estratégicos, es decir, ellos en este caso conquistaban territorios en donde buscaban obtener recursos como tal, ¿no? Y eso directamente permitía incrementar sus recursos y de igual manera pues incrementar lo que son el poder del emperador en estos territorios, ¿no? También podemos establecer que en el siglo III después de Cristo empezó a tener una decadencia y una penosa agonía directamente del Imperio Romano, ya que directamente los generales peleaban por obtener el poder, ¿no? Ya no se mantenía lo que es una estabilidad política a raíz directamente de la división, todos empezaron a luchar, ¿no? Y esa fue una situación sumamente importante directamente para que los pueblos bárbaros que existían fuera del territorio romano aprovecharan la oportunidad para atacarlos en su momento, ¿no? Y eso dio paso directamente a que los pueblos bárbaros ganaran lo que son algunos territorios y en el mejor de los casos también lograron saquear el imperio romano, ¿no? Entonces, si bien es cierto, las causas internas de la debilidad del imperio romano
prácticamente fue de los conflictos por el poder, hablando directamente los enfrentamientos que tenían los generales con los gobernantes. También podemos hablar un poco de las persecuciones a los cristianos. Hablamos también en este caso del levantamiento de los esclavos y eso eventualmente permitió a que los invasores como tal lograran llegar al Imperio Romano, ¿no? Entonces eran condiciones sumamente terribles, sumamente complicadas y obviamente fue un beneficio para los pueblos bárbaros, ¿no? Que poco a poco iban llegando al territorio y además de eso ocupando sus recursos como tal, ¿no? Dentro de las invasiones más importantes, nosotros destacamos la presencia de algunos pueblos bárbaros, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podemos establecer directamente que los bárbaros llegaron en este caso, ¿no? De diversos puntos de Europa, de Asia, también podemos establecer que en su momento servían al ejército, ¿no? Y sobre todo, aquí podemos establecer algunas imágenes de cómo ellos directamente vivían, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, acá. Sí, miren, las condiciones de vida de los pueblos bárbaros eran sumamente diferentes a la del Imperio Romano, ¿no? Ellos directamente estaban dedicados al pastoreo, a la agricultura, no tenían lo que es un desarrollo cultural fuerte, sino más bien solo estaban encaminados a los conflictos en general, ¿no? Y miren, en comparación del Imperio Romano, pues era una situación sumamente diferente ya que el Imperio Romano no tenía lo que son templos, coliseos, acueductos, tenía lo que son anfiteatros, y la cuestión de vida de ellos eran sumamente diferentes, ¿no? Ahora, vamos a determinar, y hacernos un acuerdito también, los principales pueblos bárbaros, en este caso, que lograron llegar al Imperio Romano, ¿no? Los visigodos también llegaron de la región del Danubio, establecieron lo que es en la península ibérica y llegaron pues a fundar su capital en Toledo, que en Toledo vendría a ser lo que es el territorio de España que conocemos en la actualidad, ¿no? Los ostrogodos, de igual manera, pues invadieron Italia y ahí fundaron lo que es el reino ostrogodo. Los anglos, los aclones, como tal, prácticamente cruzaron el Mar del Norte, cruzaron el Canal de la Mancha y se establecieron en Inglaterra como tal, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos algunas imágenes de cómo los bárbaros se vestían, ¿sí? Miren, y siempre estaban preparados para los conflictos en general, ¿sí? Ahora, otro de los grupos más importantes que nosotros podemos destacar eran los suevos, los vándalos y los álanos en general, ¿no? Que prácticamente llegaron desde el sur de Rusia, se establecieron en el río Rin y obviamente pues ocuparon lo que son el oeste de España y también llegaron directamente a establecer territorios justamente en Rusia, ¿no? Los vándalos como tal prácticamente llegaron del norte de África, cruzaron el Mediterráneo y saquearon Roma, ¿no? Miren, entonces cada pueblo bárbaro como tal prácticamente buscaba la manera de obtener lo que es un territorio del Imperio Romano, además de hecho de saquear los recursos, ¿no? Y en los últimos años prácticamente los generales romanos le hicieron frente a los pueblos bárbaros y obviamente pues en algunas condiciones también lograron derrotarlos, ¿no? Sin embargo, dentro de todos los pueblos bárbaros podemos destacar un grupo que era sumamente grande y que estaba a mano de Atila. Atila, que prácticamente llegaba de la región de Mongolia, se estableció directamente cruzando lo que es el río Rin, devastando lo que era Bélgica, y Atila también era conocido como el azote de Dios, ¿no? Y que obviamente en su momento logró invadir el Imperio Romano en algunas ocasiones, saquearlo de diferentes maneras, ¿no? También podemos atribuir, en este caso, que en su momento el Papa León I trató de evitar lo que es la conquista de Atila a los territorios romanos, sin embargo, logró detenerlo en dos ocasiones, ¿no? Sin embargo, pues la tercera vez Atila omitió directamente la participación del Papa y obviamente conquistó estos territorios, ¿no? Sin embargo, con el pasar del tiempo, el ejército bárbaro romano, a cargo del general Aecio, logró directamente derrotar lo que es Atila y él directamente
directamente huyó, en este caso, a la región del Danubio, en donde directamente desapareció, ¿no? Lo que es importante destacar es que en su momento Atila directamente era un conquistador de recursos, de territorios, poseía grandes territorios en Europa y eventualmente los romanos también fueron conquistados en su momento, ¿no? Tenía una buena administración política, tenía una buena administración territorial y por ende pues mantenía lo que es su territorio bajo un estricto control, ¿no? Pero sin embargo también fue derrotado y los hunos también terminaron de desaparecer, ¿no? Los francos, los burgundios prácticamente llegaron desde Germania, cruzaron el río Rin y se establecieron en la Galia, ¿no? Entonces, miren, los hunos, los francos prácticamente establecieron lo que es un gran crecimiento de conquista dentro del Imperio Romano, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, justamente acá cuando hablábamos de la ubicación, sí, miren, acá en esta imagen de aquí podemos evidenciar, ¿no? Cómo los pueblos bárbaros, sí, llegaron de diferentes territorios y saquearon Roma, sí, en algunas ocasiones, ¿no? Especialmente, pues, del Imperio Romano, ¿sí? Ahora también otra desventaja que tenía el Imperio Romano fue que se dieron grandes levantamientos de los esclavos, ¿no? Si recordamos un poquito, los esclavos eran la mano de obra más importante que tenían los romanos y eran utilizados para todas las actividades, ¿no? A raíz directamente de la división del Imperio Romano, de las luchas, de los conflictos internos, de la inestabilidad política, los esclavos como tal también tuvieron lo que son levantamientos, ¿no? En contra directamente del gobierno y el levantamiento de los esclavos más célebre que se le conoce fue de Espartaco, ¿no? Que en su momento pues también junto a otros esclavos se levantaron directamente contra el gobierno romano buscando la manera de independizarse, ¿no? Sin embargo, pues en su momento lograron resistir al ejército romano durante 3 meses, pero después también fueron derrotados, ¿no? Sin embargo, se establece, ¿no? Que es la rebeldía, la fuerza y sobre todo buscando la libertad, los esclavos en base al sometimiento de los romanos, ¿no? Sin embargo, en este caso, con la presencia directamente de los pueblos bárbaros como tal, poco a poco el territorio de los romanos empezó a tener una decadencia muy fuerte, ¿no? Y se establece que en los años 476 después de Cristo, el jefe bárbaro de los érulos prácticamente depuso al último emperador romano, un niño de 10 años conocido con el nombre de Rómulo Augusto, y ahí directamente se encargó de invadir el territorio de Italia y se convirtió pues en nuevo emperador, ¿no? Y dio paso a la finalización, en este caso, del Imperio Romano de Occidente. Sí, entonces, como ustedes saben, el Imperio Romano fue dividido en Occidente y Oriente, que el Occidente, pues, fueron derrotados por los bárbaros, ¿no? Sin embargo, en el Imperio Romano de Oriente tuvo una situación sumamente diferente y logró perdurar lo que es 1000 años más, ¿no? Y con el nombre directamente de el Imperio Bizantino y que tuvo también un gran avance en base al legado del Imperio Romano. ¿Sí? Bien, chicos, nos quedamos hasta ahí, por favor. Como ustedes saben, cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes la puedan tener, con toda la confianza del mundo, me llaman, me escriben y solucionamos cualquier cosita. ¿Sí? De mi parte, chicos, un bonito día. Cuídense mucho.